¿Eres de las personas que te gusta aprender nuevos idiomas? ¿O eres de aquellas que le es muy difícil aprender un nuevo idioma? ¿Sabes tú cuál es el origen de estos? Bueno, increíblemente cuando vamos al Génesis nos vamos a dar cuenta a través de la historia de Babel, de la Torre de Babel, cómo Dios intervino para que sus propósitos de salvar a la humanidad pudieran llevarse a cabo. Y podemos ver también cómo los propósitos de Satanás muchas veces están presentes en la historia de la humanidad, especialmente en nuestra vida. Cómo estar preparados, cómo prevenir este gran mal de la humanidad. Bueno, acompáñame en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Esta semana, todas las naciones y Babel. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 9. Ya estamos dando inicio a un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Gracias por estar a través de Nuevo Tiempo, el canal de esperanza, junto a nosotros, ya sean las plataformas digitales, si usted se encuentra fuera de Sudamérica, a través de nuestro canal de YouTube, o si se encuentra dentro de Sudamérica, seguramente a través de TV Nuevo Tiempo, la televisión abierta o la televisión también de pago, lo que es el cable. Gracias por estar en contacto con nosotros semana tras semana. Y si usted es por primera vez que está en sintonía de Lecciones de la Biblia, bueno, te invitamos a que revise los capítulos anteriores en la página web o en la página de YouTube, en el sitio de YouTube, para poder seguir esta secuencia de estudios de la Biblia que hemos estado llevando a cabo. Y la temporada estamos estudiando acerca del libro de Génesis, así que sean todos bienvenidos. Pastor Eber, no sé si seguir dándole la bienvenida porque usted ya es de casa, pastor. Así que bienvenido a su casa aquí a Nuevo Tiempo. Gracias, pastor, por acompañarnos un capítulo más. Gracias también, porque siempre me siento bien recibido semana tras semana y compartir estas ideas que las tomamos de la Biblia, pero que las vamos explicando y aplicando a nuestra vida, ¿no? Como verdades que nos ayudan para nuestro diario vivir. Así es. Pastor, cuéntenos un poquito. Somos pastores, pero en diferentes áreas ministeriales, ¿no? Cuéntenos un poquito de la Facultad de Teología. ¿Qué particularidad tiene dentro de un campus universitario? ¿Qué tipo de alumnos forma y se preparan para después egresar, formarse? ¿Y cuál sería el campo de labor de sus alumnos? Los alumnos de la Facultad de Teología en la Universidad Adventista de Chile, como en otras universidades adventistas, otros seminarios adventistas en Sudamérica, en el mundo entero, en primer lugar son jóvenes y señoritas en algunos casos también, que sienten que han recibido un llamado especial de Dios. Ellos ven el llamado más que simplemente una profesión, sino una vocación. Y se presentan a la universidad, rinden un examen de ingreso y es un proceso de 5 años donde ellos reciben, por ejemplo, contenido bíblico, pero también contenido, vamos a llamarle estrategias espirituales, sociológicas, de llevar a las personas a conocer a Dios, persuadirlas de que esto les hace bien y luego poder tomar una decisión para
no solo pertenecer a una denominación religiosa, sino pertenecer al pueblo de Dios. Así es. ¿No? Entonces, he tratado de graficarte rápidamente, ¿no?, qué es un estudiante de teología y qué es lo que va a hacer, ¿no?, como una especie de perfil profesional. Así es. Y actualmente el curso son 5 años, ¿no?, la licenciatura. Así es. Y después existe la posibilidad de seguir también estudiando, perfeccionándose para adquirir herramientas para continuar sirviendo a Dios dentro del ministerio. Un Sí. fuerte abrazo a los alumnos de la Facultad de Teología de aquí de Chile, de todas las facultades de teología también que tenemos alrededor, no solo en Sudamérica, alrededor del mundo. Y por supuesto un abrazo a nuestros colegas, los pastores, profesores de la Facultad de Teología de Chile, nuestros vecinos que siempre también están dispuestos a venir a colaborar aquí en Nuevo Tiempo, especialmente cuando abrimos la palabra de Dios. Y uno de los maestros excepcionales que tenemos es el Espíritu Santo. Y cuando abrimos la Biblia, Él también nos enseña, nos dirige para que el pensamiento humano esté de acuerdo a la voluntad divina y a la revelación de su palabra. Así que les invitamos a orar para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos en esta hora. Cariñoso Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio de abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar aquellos mensajes que satisfagan nuestras necesidades y especialmente, Señor, que podamos encontrar siempre aquel mensaje de salvación que tú quieres que podamos aceptar y responder, Señor, ante ti. Acompáñanos, bendícenos, bendice a nuestros amigos, a sus familias. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Recordar a nuestros amigos que usted puede tener su Biblia y también adquirir este material, es nuestro material de apoyo llamado Lección o Guía de Estudio de la Biblia, que en todas las iglesias adventistas estamos llevando a cabo. De esto se trata, Lecciones de la Biblia, ir estudiando este lindo material que, si usted le interesa, puede acercarse a cualquier iglesia adventista cerca allí en su ciudad, en el barrio donde usted mora, donde usted vive, y puede acercarse y decir, vengo de parte del pastor Joel, de Lecciones de la Biblia, y me dijo que aquí ustedes me podrán dar, regalar o ver la forma cómo adquirir la guía de estudio de la Biblia para que así poder tener este material de apoyo, pero en el fondo, pastor, lo que estamos estudiando siempre es la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a ir precisamente a una historia bíblica que está ahí en los primeros capítulos de Génesis, pero permítame, pastor, comenzar con algo que muchas veces, al menos cuando hemos sido criados de pequeño en la iglesia, existe todavía, ¿no?, aunque algunos tienden a decir existía, todavía existe, el año bíblico o el programa Reavivados por su Palabra, que vamos leyendo un capítulo por día de la palabra de Dios. Y resulta que de pronto llegamos, por ejemplo, al capítulo 5 de Génesis, y así se repiten varios libros de la Biblia que tienen este tipo de capítulos donde dice que, leo un texto al azar, dice, vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y así sucesiva y sucesiva y sucesivamente. Las genealogías. En el contexto de Génesis, cuán importante, aunque tedioso puede llegar a ser la lectura de las genealogías, pero cuán importantes son en la Biblia y especialmente el Génesis. Las genealogías apuntan a 3 cosas. Primero, nos muestran que es un relato histórico. Tiene que ver con, hay una actividad en la historia, con personas reales de la historia. Por eso están los nombres. En segundo lugar, las genealogías muestran que hay un continuo como un devenir de la historia que fluye hacia un punto determinado. Comienza en un punto determinado y continúa en la historia y nos lleva hacia otro punto determinado en la historia. Y en tercer lugar, las genealogías, algo muy importante, nos muestran que estamos tratando con personas de carne y hueso. Personas que tuvieron sus luchas, tuvieron las oportunidades que el Señor les dio, tuvieron sus tropiezos, sus debilidades, pero que en todo caso la intención de Dios siempre ha sido que cada persona que ha habitado este planeta desde Adán y Eva
hasta el último que habitará cuando el Señor Jesús venga, tenga oportunidad de formar parte del linaje de Dios. Eso no se hace simplemente porque uno nace humano. Uno forma parte del pueblo de Dios cuando toma la decisión de acercarse a Dios y decirle voluntaria y libremente: yo quiero seguirte, quiero formar parte de tu pueblo. Entonces viene esa filiación espiritual por una decisión de la persona. Todos tenemos nuestras luchas y las genealogías reflejan eso. Interesante, porque esto está inserto para eliminar el concepto de que es algo mitológico, que carece de un contexto, que es algo aislado, que es una fábula. Eh, Esto tiene raíces históricas. Vemos a un Dios que es trascendente, pero que se vincula con la historia del ser humano. Es un Dios eterno, pero que se vincula con el tiempo del ser humano. Vemos que en el caso de Noé le habla, ¿no? Después vamos a ver que habla nuevamente a Abraham, que interactúa, que con Abraham toma incluso la figura, la forma de forma humana, e interactúa y se presenta. O sea, las genealogías son para ratificar que Dios está presente en la historia, ¿no? Y que estos relatos tienen un contexto histórico, por muy fantástico, sobrenatural que parezcan, y lo son, ocurrieron, son reales, ¿no? Otro aspecto también, pastor, es para no perder la huella de la genealogía, ¿no? De aquel texto que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. La genealogía nos va mostrando, y de hecho en Lucas es mencionada la genealogía de Jesús. Hay mujeres como Ruth, está Rahab, están los personajes allí, y eso también nos indica de que es una forma de decir que la promesa de Dios ahí en Génesis 3:15 se está cumpliendo o va en proceso de un cumplimiento, que el Señor, como decíamos en la lección anterior, no se ha olvidado. Un elemento histórico, como Dios a través de la historia va ratificando aquello que Él mismo ha prometido, ¿no? Así es, así es. No son promesas vacías o al aire, no son promesas etéreas, son cosas muy concretas y que a través de la historia y sucesos de personajes se han ido ratificando. Y son personajes, son personas de carne y hueso que tienen nombres. Por eso coloca los nombres. El nombre de una persona define que es un ser autónomo, independiente, capaz de accionar, capaz de pensar y hacer, y capaz también de formar parte de la historia, como todos nosotros. Y de aparentes pequeños sucesos se van mostrando rasgos de carácter. De rasgos de carácter pasan a ser hábitos de vida, y hábitos de vida pasan a ser características propias de seres humanos que se apartan de Dios, y lo contrario, otros que son fieles, son justos, son pecadores también, y se van identificando. Y es lo que el capítulo 9 nos plantea al iniciar esta lección a partir del verso 18, los hijos de Noé, ¿no? Aquí nosotros podemos ver después el desenlace, sus descendientes, pero comienza con una maldición. Allí vemos que Noé, en el verso 18, dice: y los hijos del capítulo 9 de Génesis, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces había que retomar de estos tres hijos la descendencia, o más que retomar, el plan continuaba, la genealogía de la descendencia de la mujer. Y dice el texto 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de los de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Un suceso desafortunado, pero que dos hijos actúan de una forma muy reverente, muy respetuosa,
cuidando la honra, ¿no? Y otro, en el caso de Cam, actúa completamente distinto, ¿no? Una forma va, lo cuenta, no solo a sus hermanos, cuenta a otras personas también, dejando en evidencia la vergüenza de su padre. Sí. Este suceso, pastor, alguien podría decir íntimo, cotidiano, propio de una familia, ¿qué tiene que ver con el resto de la historia que plantea Génesis? En la Biblia, la desnudez está relacionada con la desaprobación de Dios. Desde el principio, ¿no? Cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ahí aparece un elemento que es el elemento de la malicia. Lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos, se avergüenzan, y efectivamente se avergüenzan porque el elemento que antes no estaba presente ahora está. Ahora ellos miran de manera distinta. Al parecer, esto es lo que está sucediendo en el texto bíblico. Toda la Biblia considera la desnudez como algo vergonzoso, algo que el Señor desaprueba. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en una rápida lectura? La Biblia es muy concisa, dice mucho en pocas palabras. Primero podemos ver por la reacción de los hermanos de Cam que la actitud de Cam había sido inapropiada. Ve la desnudez de su padre y lo publica, va y le cuenta a sus hermanos. Mientras que ellos, los hermanos, no son capaces ni de mirar, sino que salen del lugar retrocediendo para no ver con sus ojos la desnudez de su padre. Correctamente. Contrasta totalmente. Sí. Y entonces nos sugiere que los mismos hermanos estaban sorprendidos por la actitud de Cam, ¿no? Tanto Jafet como Sem, la misma acción condena la acción anterior de Cam. Hay mucho, digamos, allí para sobreentender y para poder interpretar o hacer ciertas inferencias. Lo importante es que la Biblia menciona, uno, que la desnudez era algo vergonzoso. Dos, que los hermanos como que reprenden el accionar de Cam. Y tercero es que Cam, en vez de hacer algo positivo, mira y lo publica y no protege la honra de su padre. Y otros detalles más que podríamos analizar. Sí, y leyendo el verso 24 dice, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en la tienda de Sem y sea Canaán su siervo. Insisto en esto de lo cotidiano, de algo tan práctico, pero termina siendo porque cuando un padre daba la bendición, recordar el famoso caso de Jacob y Esaú, se daba en una instancia íntima dentro de una familia o de un sistema familiar, pero tenía mucha importancia. Lo mismo cuando José es bendecido, sus hermanos son bendecidos también, en el caso de Jacob. Y aquí vemos que Noé a uno maldice y la maldición involucra sometimiento, involucra sumisión. Y es inevitable, pastor, recordar el cruce del Jordán, cuando los descendientes de Sem eran guiados por Dios y animados a pesar de los gigantes, a pesar de las murallas, a pesar de las ciudades fortificadas, vayan, porque ellos se someterán a ustedes. Lo que está ocurriendo acá no es algo que se le ocurre a Noé, sino que está dirigido por Dios y es parte del plan también de lo que a futuro vendría con las promesas divinas. Una bendición generalmente viene, lo voy a decir al revés, una maldición viene casada con una bendición. Cuando Dios maldice, por ejemplo, a Cam y su posteridad, ¿no? en la persona de Canaán, dice, siervo de siervos será a sus hermanos.
¿Sabe que hago una relación con el Señor Jesús? Del Señor Jesús se dijo también que sería siervo de siervos. Interesante. El hecho de ser servidor en sí no es algo malo. Es tener la oportunidad de hacer algo positivo por otra persona. Y es probable que podríamos encontrar aquí una veta de bendición en la característica que se le otorga a Cam o a Canaán, ¿no? Los descendientes de Cam. Entonces, no es todo malo, porque en este caso entenderíamos que Jesús hizo un trabajo maldito, cuando en realidad, al ser siervo de siervos, Él bendijo a los demás. Entonces podemos hallar allí que en medio de lo que mucha gente con una lectura superficial podría decir, oh, pero qué malo, o sea, ¿cómo no iba a maldecir así a su hijo y a su nieto? ¿Por qué lo hace? De repente Él está queriendo dar a entender que más allá de la maldición hay una bendición. Y la bendición se encuentra en servir. En servir, correcto. De ahí viene el capítulo 10 para extender esta situación, ¿no? Esta situación no es aislada, involucra a los hijos, involucra a la descendencia, viene esta genealogía que ya explicábamos ahí con el capítulo 5, pero dice, por ejemplo, el verso 32, el último verso de esta genealogía, dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y aquí es donde viene qué fue lo que ocurrió después del diluvio, qué ocurrió con las familias, qué ocurrió con las personas. ¿Habrán aprendido la lección? Bueno, vamos a hacer un corte, un alto, y vamos a volver con el capítulo 11. ¿Qué fue lo que ocurrió con las familias o los descendientes de los hijos de Noé? Ya regresamos. Y continuamos en el segundo bloque con esta interesante historia. Tal vez capítulos que no son muy leídos, siempre nos concentramos en aquellos elementos más visibles, el diluvio, la Torre de Babel, pero qué interesante, aplicaciones podemos encontrar en aquel episodio con los hijos de Noé y las consecuencias que trajeron como descendencias, ¿no? Pero llegamos al capítulo 11, pastor, vemos que la gente comienza a reunirse, hablaban todos un mismo idioma, venían todos prácticamente de las mismas familias o descendencias, y ocurre algo en el corazón humano. Dicho de paso, cuando alguien se imagina siglos y siglos atrás, tal vez nos imaginamos personas que vivían en cuevas, friccionaban dos piedras para hacer fuego, tenían un garrote cuando algo no funcionaba en la familia, se daban de garrotazos. Y pensamos en ese tipo de personas vestidas de pieles, vestidas de una vida muy rudimentaria. Pero no olvidar que estamos hablando de personas que fueron creadas perfectas. Y a través del tiempo, es como cuando desconecto mi celular temprano en la mañana, ¿no? Lo dejo cargando toda la noche. Y la batería dice 100, pasa un poco de horas, dice 90, 87 y comienza a bajar. Y es como que nosotros estamos desconectados tanto tiempo del árbol de la vida y por cierto, a la humanidad le queda poca batería, ¿no? Pronto viene el fin. Pero hablando de las facultades mentales, hablando de las capacidades cerebrales, ellos estaban más cerca que nosotros del origen, de la creación. Por lo tanto, no eran personas que carecían de lógica, de razonamiento matemático, astronómico, etc. Y vemos acá en el capítulo 11 que incluso son hábiles para construir. Bueno, eso como paréntesis, ¿no? De que son personas muy inteligentes,
que de forma social se organizan como civilización, pero ¿qué encontramos de mal que la gente reunida haga construcciones? El problema no es tanto que un grupo de personas o una sociedad quiera construir. Nosotros vemos aquí en el trasfondo que hay una actitud. Y dice allí en el versículo 3, un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, otra vez, ¿no? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos un movimiento interesante. Los seres humanos saben que Dios hizo una promesa de que no iba a volver a haber un diluvio, pero aquí entendemos de que ellos quieren levantar una torre, probablemente como una respuesta contraria, opuesta a Dios, de que, bueno, no confiamos de tu promesa, queremos hacer una torre que nos eleve mucho, y dice hasta el cielo. Es interesante que cuando dice hasta el cielo, es como un desafío a Dios. Aquí tenemos una connotación claramente de desafío. Y que está presente en las profecías de Daniel, ¿no? Un Claro. ataque al santuario, al cielo, etc. Y más o menos el mismo lenguaje. Y además utilizando palabras que el Señor mismo usaba. Vamos, hagamos. Son atributos del Señor, ¿no? Cuando Dios se propone algo, lo hace. Y el hombre parece querer demostrar también. Ahora nosotros nos proponemos algo y lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir. Es interesante que otro elemento dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Acaso no era eso la petición que Dios le dio a Adán y Eva, que Dios le deja a Noé, llenar la tierra? Y ahora ellos dicen, no queremos eso. Entonces, como consecuencia, cuando el hombre tiene esta actitud, se en contradicción a la voluntad de Dios. Claro. Los grupos humanos, cuando crecen demasiado, son pasibles a la introducción de cosas que pueden degenerar la propia conducta, ¿no? El comportamiento. Por eso es que Dios se oponía a que hubiera grandes ciudades, porque son centros donde las personas ven el ejemplo de otras personas y se va pegando, se va haciendo como una cadena, ¿no? Si Él lo hace, ¿por qué yo no? Si Él tiene esto, ¿por qué yo no? Y generalmente, por comparación, el ser humano quiere hacer lo que los otros hacen. Y generalmente no es tanto hacia lo bueno, sino hacia lo malo. Entonces, aquí hay, por supuesto, una declaración de desafío a Dios. Se entiende aquí que el Señor no está de acuerdo. De hecho, dice, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer y está determinado para hacer. Entonces, el Señor sí los esparce. ¿Cuán distinto es la actitud de Noé cuando sale del arca a esta actitud presente en estas personas, ¿no? Una actitud de Noé de adoración. Y la adoración involucra reconocer y confiar que Dios tiene el control, por muy terrible que sea lo que está ocurriendo en el caso del diluvio. Hay una aceptación de la soberanía de Dios. Hay un reconocimiento y una respuesta a la soberanía de Dios. Acá lo que vemos es que el hombre, cuando dice hagámonos un nombre, eso tiene que ver con soberanía humana, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana, la próxima lección, que Abraham, no teniendo un ejército oficial, no siendo una nación, se hizo de un nombre, fue reconocido. Y estos hombres, esto es lo que ellos querían, desafiando la soberanía de Dios. ¿Podemos nosotros de forma colectiva, como iglesia, de forma individual, tener esta misma actitud y que en el fondo estamos desafiando la voluntad o la soberanía de Dios? Hay una delgada línea que divide la autonomía que Dios quiere que tengamos de la autosuficiencia. Correcto, sí.
¿no? Son parecidas, ¿no? Son parecidas. Pero una es terrible, ¿no? Así es. La autosuficiencia lleva a las personas a creer que pueden alcanzar grandes alturas. Y Dios en realidad quiere que nosotros alcancemos grandes alturas. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas comienzan a pensar que ellas puedan alcanzar las grandes alturas separados de Dios. Y en esa autosuficiencia replican algo que un ser creado ya lo tuvo miles de años atrás, ¿no? Quiso ser como Dios. E incluso le enseñó a Eva que podía ser como Dios. Y lo mismo pasa. Cuando esa autonomía se convierte en autosuficiencia, queremos reemplazar los actos de Dios y ponernos nosotros como el centro del universo. De hecho, esta sociedad es bastante antropocéntrica, ¿no? El individualismo ha ganado en todas las esferas de la sociedad, de tal manera que ahora el hombre es la medida de todas las cosas, como se ha mencionado filosóficamente. Por lo tanto, Dios sabe que esta actitud va a derivar en una separación cada vez más grande de Dios, de su amor, de su voluntad, al punto que finalmente ya no hay retorno, no hay un punto de retorno. Correcto. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Pastor, ¿por qué dice descendamos y confundamos? ¿Por qué está en plural? ¿A qué hace alusión este texto y lo repite varias veces, ¿no? Sí. ¿Quién está interesado en lo que está ocurriendo con el ser humano? La deidad, Dios, es compuesto de tres, que no es que sean tres dioses, son tres personas que se unen en un propósito, en un solo esfuerzo para poder hacer que este universo marche de manera organizada y para cumplir los propósitos en este planeta Tierra. Nos referimos a Dios como una unidad compuesta de unidades. Ese es Dios, es una unidad compuesta de unidades. Podríamos ejemplificar el caso de los antiguos equipos de sonido, las consolas que tenían radio, casetera, tocadisco en uno solo, ¿no es cierto? Uno solo, y no se podía dividir, porque si querías dividir, malograbas todo el equipo. No podías decir, ahora yo voy a separar el tocadisco de la radio. No podías hacer eso, ¿no? No hay forma de hacerlo porque malogras todo. Aunque cada uno funcionaba de manera distinta. Es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Y muy elemental. Dios está deliberando consigo mismo, me refiero a las tres personas de la deidad, diciendo, vamos, descendamos, hagamos. La intervención de ese Dios eterno para poder colocar tal vez un atajo a esas intenciones equivocadas que el ser humano tenía. Estoy pensando, pastor, en Hechos capítulo 2, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de forma muy dinámica están actuando. Así es. Pero en Hechos 2 tiene que ver con el idioma, más que con sonidos vacíos, ¿no? En donde provocan que en los oídos de los oyentes cada uno escuche en su propio idioma para cumplir un objetivo de unir. En Génesis capítulo 11 podemos decir que de forma activa y dinámica está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Trabajando en la boca y los oídos de estas personas, pero no para unir. Es una falsa unión. Están juntos, pero su unidad tiene un propósito que va contra los planes de Dios. Así es. Interesante. En Génesis Dios actuando para dispersar, y en Hechos los que ya estaban dispersos para poder unirlos, porque ellos querían escuchar la voluntad de Dios. Acá ellos no tenían la disposición. Es decir, cuidado cuando muchas veces estamos reunidos como iglesia,
como hermanos, como amigos, el estar juntos no necesariamente significa que estamos unidos o unánimes y cumpliendo un propósito divino. Incluso podríamos decir, podemos correr el riesgo de cumplir propósitos que son del enemigo de Dios. ¿Cuán importante es la voluntad de Dios? Saber que tener la convicción de que al estar unidos, juntos, estamos cumpliendo la voluntad y los propósitos divinos. La unidad que se consiguió en el Pentecostés, de hecho, ya estaba predicha por los profetas menores, ¿no? Joel especialmente, ese derramamiento del Espíritu Santo y esas visiones, el hablar en lenguas, todo tenía un propósito y respondía a un propósito unificador de Dios. De hecho, el profeta Sofonías también habla de que el Señor haría una reversión de lo que sucedió en Babel, una reversión de Babel. En Babel se confundió, se dividieron las lenguas, los idiomas, pero al final del tiempo nosotros vamos a hablar un solo idioma, el idioma del cielo. Mientras tanto, en mente y en métodos, tratamos de llegar a las personas con cientos y miles de lenguajes diferentes, pero con un solo mensaje. Y eso es lo que ocurrió en Pentecostés, que Él hizo un milagro, ¿no? Ese don de poder utilizar el lenguaje. Estaban hablando en hebreo o en arameo, estaban predicando o en griego, pero cada uno de los que se habían reunido estaban escuchando en su propio idioma. Obviamente que eran lenguajes inteligibles, no eran palabras que nadie sabe, ¿no? Palabras inventadas muchas veces y se dice que eso es el don de lengua. Definitivamente no. Aquí en Génesis 11 hay una dispersión porque era necesario. Y era una manera del Señor de preservar el exceso de autosuficiencia, de evitar, mejor dicho, y preservar una pureza de mente y de corazón, evitando que estas personas continuaran con sus propósitos. Pastor, esta autosuficiencia lleva al ser humano a intentar ascender al cielo. ¿Es esto la cuna o es la intención que tiene Satanás y que ha implantado incluso dentro de la misma iglesia cristiana a través de la historia, por ejemplo, con conceptos de inmortalidad del alma, de que el ser humano puede llegar al cielo, literalmente, o su alma? Podríamos tal vez categorizar aquí o clasificar la intercesión de los santos, el sacerdocio católico, en donde el miembro no tiene acceso, pero de alguna forma el ser humano ha inventado una figura que sí tiene acceso directo al cielo. Así es. Y todo esto envuelto en esta frase que hemos empleado, que es autosuficiencia, para reemplazar, tomando el ataque del cuerno pequeño, ¿no?, al santuario, reemplazar, quitar la figura de Cristo en el cielo como rey, como sacerdote, como abogado, como intercesor. Esa actitud del Génesis se ha visto a través de la historia en la iglesia y puede estar también presente en nosotros hoy. Sin duda, aquel que quiso ser como Dios, él también quiso ocupar el lugar de Dios, ¿no? ocupar el lugar el de trono Dios, de Dios, y quiso elevarse en el lugar de Dios, ¿no? Se enalteció tu corazón, dice, por causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Y luego ese Ezequiel 28, 17, y en Isaías 14, ahí está sumamente claro. Levantaré, dice, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Tiene un origen este hecho de querer elevarse, llegar al cielo, colocarse en el lugar de Dios, ser como Dios. Tiene un origen, un ser creado, que se transmitió
por causa del pecado a los seres humanos. Lo estamos viendo ahora en Génesis 11, el deseo de ocupar el lugar de Dios. Así es. Y a lo largo de la historia, incluso con iglesias cristianas, ¿no? Denominaciones y grupos cristianos que también han querido reemplazar a Dios y ponerse en el lugar de Dios. Y vamos a ver de qué forma práctica también eso puede ocurrir. Estamos viendo a nuestro alrededor. Pastor, hacemos un alto. Invitamos a nuestros amigos que sigan en compañía y nosotros ya regresamos. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque de este capítulo aquí en Lecciones de la Biblia, hablando acerca, podríamos resumir, la Torre de Babel, ¿no? Antes del corte hablábamos, pastor, de la actitud que tenían estos habitantes de la tierra. No obstante, nuestro material de apoyo trae una cita muy especial del libro Patriarcas y Profetas en la página 114 y 115, donde dice que los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente, un desafío contra Dios. No obstante, dice, sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen la verdadera intención de su carácter. A medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban para hacerles cambiar su propósito, pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. La cita continúa, pero llama bastante la atención que habían hijos fieles, habían hijos de Dios, y podríamos decir que siempre cuando hay una situación de crisis en la humanidad, de infidelidad, ataques contra Dios, el Señor siempre tiene un grupo fiel que en la Biblia es llamada, o se le llama a este grupo, remanente, los que quedan. Esto es una invitación, pastor, porque predicar o intentar hablarle a estas personas tan empecinadas parecía una tarea muy difícil. Pero hay tarea difícil que el cristiano pueda abordar, el cristiano fiel, de predicar, amonestar, de testificar. O hay momentos en que uno tiene que decir, no, yo aquí ni voy a hablar porque me pueden hasta matar, uno puede decir, ¿no? ¿Qué ejemplo nos da o qué ánimo nos da para predicar, continuar predicando el Evangelio a pesar de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? En este caso, Dios está colocando una medida podríamos decir hasta una medida profiláctica, ¿no? Porque está ayudando a la humanidad a no destruirse a sí misma. Todo lo que Dios hace, lo hace siempre con un propósito, el propósito de beneficiar a Dios, a los seres humanos. La pregunta tuya se refiere a que si hay algo que el ser humano, hay un punto cuando el ser humano diga hasta aquí no más y no hay más que hacer. Creo que no
nunca nosotros deberíamos decir. Quien determina si todavía se puede hacer algo por un ser humano es Dios. Nosotros lo que nos toca es pedir esa intervención, como fue una intervención dramática de Dios, en una persona de la que nosotros tal vez no tenemos más esperanza y pensamos, bueno, no hay más esperanza para esto. Estos antediluvianos habían pasado, los antediluvianos en la anterior lección, habían pasado aparentemente la gracia de Dios. Ahora, estos hombres de la Torre de Babel aparentemente habían sobrepasado los límites queriendo colocarse en el lugar de Dios. Pero Dios interviene dramáticamente con el propósito de hacer cambiar el rumbo de las personas. Así que no sabemos en qué momento el Señor va a intervenir en la vida de una persona, por más que parezca que ya no hay más nada para hacer. Es lo que le pasó a Jonás, que él evaluó la situación de Nínive y dijo, no, ellos no se van a convertir. Y Dios tenía algo preparado para ellos. Así es. Pastor, ¿no era más fácil para Dios, a través de un rayo, haber hecho ahí explotar la Torre de Babel? Ya la promesa estaba que con agua no se podía, pero con fuego, con un rayo, y exterminar nuevamente a esta raza y de los fieles que leíamos, levantar nuevamente una descendencia. Dios no se permite a sí mismo una derrota anticipada, porque hacer eso es como decir, bueno, no puedo más con estos, así que tomo una decisión drástica y acabo con todos. Es como tengo el poder para hacerlo, así que me libero del asunto, sacudo mis manos, me lavo las manos, una actitud muy común, conocida como, ¿no?, la actitud de Pilatos, ¿no?, lavarse las manos y decir, en este asunto no se puede hacer más. Dios no es así, no es como el ser humano. Dios es el ser más perseverante. Miles de años trabajando con el ser humano para poder decirle, aquí estoy, te estoy esperando, solo necesito que creas en mí, cambies de actitud. Y esparcir a la raza humana, a estas civilizaciones que estaban acá, ¿cómo la entendemos que fue la oportunidad de redención también para ellos? Sin duda, porque en ese momento se dieron cuenta que no eran todopoderosos. Al dividirlos, quedaron grupos pequeños, grupos que hablaban entre sí los mismos lenguajes, el mismo idioma, y tuvieron que agruparse y tuvieron que reconocer que nadie es totalmente independiente y autónomo, que dependemos de las otras personas. Ellos habían hecho una gran sociedad que parecía inconmovible, insuperable. Dios les demostró que el ser humano, alejado del poder de Dios, es nada. Y entonces esos pequeños grupos sí tenían la oportunidad de volver a mirar al Señor, a buscar al Señor y decir, ahora somos indefensos, necesitamos de Dios. De hecho, entre aquellos que estaban en la Torre de Babel, como la cita lo menciona tan adecuadamente, habían personas que creían. De entre esas personas, el Señor volvería o continuaría ese linaje de los hijos de Dios, como seguramente vamos a ver en las próximas semanas. Interesante que si el problema era la autosuficiencia, el Señor al confundir su idioma, y nos ha pasado, ¿no?, cuando estamos frente a otra persona que habla un idioma que no conocemos, por más que intentemos, y está graficado en un canto de niños que está ahí en los canales de YouTube, de nuestros amigos ahí, Daniel Lutke y su esposa Marla, precisamente de la Torre de Babel, un canto. Y dice que uno le pide un martillo y le trae un zapallo, una hortaliza, una verdura. Así es. Y yo creo que por más que ellos quisieron aprender un nuevo idioma, por más que ellos quisieron, la obra en la cual estaban empecinados era imposible hacerlo y tuvieron que humillarse a sí mismos. Y bueno, como usted menciona, Dios aquí muestra su misericordia, muestra su justicia, pero a la vez su misericordia. Es muy parecido tal vez cuando les dice,
el día que de él comieres ciertamente morirás. Y llega el día que comen, pero no mueren inmediatamente. Pero tienen que asumir la consecuencia de su acto. Ellos tienen que asumir la consecuencia de su acto de autosuficiencia, que es el exilio. Seguramente les encantaba vivir juntos, una civilización, lo que decíamos, su forma de razonar, su pensamiento, por áreas, la agricultura, la agronomía, la fauna, los astros, la construcción, etc. Y terminan dispersos, pero con oportunidad. Donde está la justicia de Dios, la voluntad de Dios manifestándose, pero con misericordia. En el Génesis, en el Edén, se manifiesta la justicia divina, pero con misericordia, porque ese día hubo muerte, pero no de Adán y Eva, sino de los corderos. Ese día hubo un juicio divino, un corte, una medida divina, pero que continuó la gracia y la oportunidad para que esas personas pudieran enmendar su camino, considerar, poner en una balanza qué es mejor, estar sometido al Señor, reconocer su soberanía o pretender que uno pueda tener el control y esa actitud de autosuficiencia. Pastor, un llamado que el Señor puede tener para nosotros en esta hora es a someternos, una palabra que nos incomoda hoy en día culturalmente hablando en nuestra sociedad. Someternos, no nos gusta someternos, pero vemos que aquí encontramos justicia, misericordia y la ternura de Dios. Así es. A nuestros amigos que están siguiendo con nosotros en Lecciones de la Biblia, tengo una invitación específica. Veamos al Dios que detrás de un acto de justicia está queriendo redimir a la raza, redimir a los seres humanos. Todo acto de intervención divina para establecer justicia tiene un lado restaurativo, y ese lado restaurativo es el que nos trae esperanza. El Señor quiere restaurar tu vida, quiere restaurar nuestra vida y quiere restaurar el futuro de la humanidad. Somos llamados e invitados a entrar en ese plan perfecto de Dios. Un día toda injusticia va a terminar y todo lo bueno va a comenzar. ¿En qué lado queremos estar? Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en los actos que tú nos muestras en tu palabra y en tus intervenciones a lo largo de la historia, vemos a un Dios que no solamente está preocupado por la justicia, sino que detrás de cada acto hay una intención de misericordia, de restauración y salvación. Señor, pedimos que todos tus hijos reciban esa percepción y entiendan tus propósitos, pero sobre todo que tengan un corazón sensible para entender tu voluntad para su vida de manera específica y personal. Te rogamos que bendigas a las familias de las personas que nos sintonizan, que están con nosotros, que bendigas a todas las personas que te buscan con sinceridad de corazón y entregamos como cada día nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado en este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Así es, estamos dispuestos. Gracias, Pastor. Y por supuesto, queridos amigos, ustedes quedan invitados para que continúen en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.